Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Conexiones Lectoras. En este día estamos con una invitada muy especial, así que vamos a hacer que se presente antes de presentarnos, hace siempre. Así Ya que nos conocen, ¿ya para qué? a nosotros ya nos conocen, pero con ustedes, Leslie. Yay. Bravo. Bravo. Chicos, muchísimas gracias por invitarme a este podcast, que es de hecho la segunda vez que estoy por aquí. Yes. Bueno, me presento para aquellos que no conocen de mí. Soy Leslie Galván, soy comunicadora y gestora cultural. Tengo un espacio en redes sociales que se llama Tenebris, pero me pueden encontrar en todas las redes como Tenebris Blog. Y este es un espacio, ¿no?, que está dedicado al terror, al misterio y también compartir un poco del mundo tenebroso, ¿no? Que como lo menciono siempre. Y nada, genial estar acá, chicos. Agradecerte más bien por estar acá con nosotros. Ustedes ya saben, yo soy Carol de Leer con Carol. Yo soy Magda de la Biblioteca Escondida. Y bueno, tenemos aquí a Leslie por algo muy importante. Como dice ella, es una ocasión muy especial, ¿no? Estamos aquí por la antología que Leslie ha trabajado, ¿no? Y Magda, sí, aquí te cedo la palabra. Como siempre. Como siempre, sí. Bueno, nuevamente agradecerte tu presencia, Leslie, para hablar ustedes aquí sobre tu hijo, tu primer hijo. Sí. Esta antología, Jaguar, que son vampiros andinos. Sí, es cuento sobre vampiros latinoamericanos. Me encanta la propuesta, amé la carátula, hay que decirlo. Hay un cierto parecido, decía. Me acuerdo los comentarios, cierto parecido por alguien. Sí. Disculpen, es una broma interna. Qué maldad. Pero yo antes de que tú entres a detalle y a fondo, aunque nosotros sabemos que casi nuestro público objetivo se podría decir es peruano, pero no necesariamente todos son peruanos. ¿Qué significa Jaguar? Ok. A ver, comenzamos de forma interesante. Jaguar significa sangre en quechua. Y la idea del nombre justo era como apelar un poco a lo nuestro, ¿no? Igual es como la gran idea central de toda la antología. Y Jaguar tiene diferentes acepciones. A ver, les leo tal cual como aparecen en el libro. Dice: el significado de esta palabra es sangre. También significa familiar y pariente. Y bueno, sé que los que nos escuchan no pueden ver el libro, pero hay como... incluimos dos frases, ¿no? En quechua, donde se utiliza la palabra, y dice, no es la sangre de los seres vivos, aquella persona es mi pariente, ¿no? Dice, Hakai Runaka Yawarmasimi. Y la idea también es un poco jugar con este concepto de que el vampiro, ¿no? Y lo trato de explicar un poco en el prólogo, ¿no? Es esta criatura que quizá todos tenemos un concepto bien particular, ¿no? O lo asociamos a Drácula o un conde aristócrata muy similar, pero ¿cómo sería un vampiro peruano, ¿no? O latinoamericano? Y quizá hay que tomar en cuenta parte de nuestra cultura, nuestro contexto, nuestro pasado precolombino. De hecho, ¿no?, compartimos varios de estos con estos países vecinos. Y la idea era un poco reflejar eso también, no solo a través de la portada, que tenemos un vampiro, ¿no?, así bien andino, que tiene una copa, una especie de quero ahí con sangre. Y aparte el nombre, ¿no?, Jaguar, que refleja también un poco eso. Claro, usando una palabra en quechua. Sí. Pues, genial. Y en sí, bueno, yo sé, y los que no conocen a Leslie es muy fan de los vampiros desde muy niña. Entonces, era esperable que tu primer hijo editorial fuese algo que tenga que ver con vampiros, ¿no? Y qué mejor que vampiros latinoamericanos. Pero, ¿cómo es que surge tu idea para hacer esta antología? Ok, la idea en realidad se la debo a la editorial, ¿no? Ellos cuentan un poco, ¿no?, cómo surge la idea de la antología. Hay una especie de colección, por así decirlo. El libro salió en Speedwagon Media Works, editorial independiente peruana, a través de su sello Carnival. Y hay una colección de antologías, ¿no?, que surgen a través de convocatorias con autores
que busca como plantear temáticas interesantes, ¿no? Diferentes. Creo que ahí mezclan un poco entre lo tradicional y lo contemporáneo. Por ejemplo, hay Dead War, que es una antología de fantasía, ¿no? Por ahí hay Cyber Terror, que habla sobre ciencia ficción con terror, ¿no? Y Jaguar iba a ser parte de esta como colección, ¿no? La idea era ofrecer una antología para conocer a nuevos autores, ¿no? De género. Y además está pensado también que sea un libro bastante accesible, ¿no? Porque también siempre está acompañado de una edición digital gratuita. Entonces, ese fue como el concepto principal con Jaguar, ¿no? Ahora, la propuesta de la temática de vampiros, quizá por ahí influyó un poco parte de mis gustos, ¿no? Como lectora, ¿no? Teniendo en cuenta que yo iba a ser la antologadora de esta edición. Y creo que está genial porque no hay como algún libro previo que haga como este acercamiento, ¿no? Si es que hablamos de ficción. Les comento, muy quizá... original. Sí, sí. Fue una idea bastante chévere, ¿no? Cómo acercar al vampiro hacia nuestro contexto y, como dicen, ¿no? Cuentos sobre vampiros latinoamericanos, ¿no? Creo que si hablamos del vampiro en Latinoamérica, podríamos hacerlo desde el lado del autor latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, no sé, Vampiro con Horacio Quiroga, Las vampiras de Clemente Palma, ¿no? Pero O ya de la Jara, ¿no? Porque ya con su librito que en sí se siente un vampiro muy copiado de la aristocracia europea, ¿no? Sí. Pero no se siente de aquí. Ese es el castillo de los Van Hill, Exacto. o Van Hill, me parece. De Alejandro de la Jara. Sí, de Alejandro de la Jara, ¿no? Que salió con Altazor, fue un rescate literario. Y claro, pero ¿y cómo o sea, cuáles serían las características en realidad de un vampiro que sea o peruano, ¿no? O no sé, pues boliviano, argentino, ¿no? O sea, ¿qué diferencias tendría justamente con el clásico vampiro europeo, ¿no? Entonces... Un vampiro de barrio. Un vampiro de barrio. Claro, que comen los agachaditos. Que comen los Que de hecho agachaditos, está ¿no? en uno de nuestros cuentos. Los vampiros no van a durar, ¿ah? Porque imagínate ya la vecina chismosa, ya sabe, ese hombre sale de noche nada más. Es sospechoso, es un vampiro. Y hay un, o sea, y sorry que interrumpa, obviamente cuando tú comentas, ¿no? La diferencia entre un vampiro europeo y latinoamericano, siempre, o sea, y siempre se ha nombrado y se dice, ¿no? Europa es el continente antiguo, ¿no? Y siempre se hace como que América Latina es como algo mucho más nuevo, ¿no? Y creo yo que obviamente aquí está asociado tal vez el tema más del colonialismo y de la opresión Sí. que se sufre, ¿no? Sí, de hecho, claro, o sea, también hay que ver diferentes miradas, ¿no? Cuando uno busca cuentos sobre vampiros, como les decía, o resaltan los autores, ¿no? Si es que buscamos más lo de nosotros, los autores latinoamericanos que escriben sobre vampiros, pero esos vampiros todavía siguen el mismo arquetipo europeo, ¿no? Y justamente los cuentos que he mencionado casi siguen la línea o del modernismo o el romanticismo, ¿no? Y no usan elementos propios de aquí. Quizá recién con estas nuevas generaciones de autores ya se han atrevido un poco a tomar lo nuestro, ¿no? O reivindicarlo o hacer alguna nueva propuesta, ¿no? Y lo que mencionas, también quizá podríamos mencionar, a ver, el vampiro sirve también como, claro, es una criatura tan icónica en el terror que a la vez sirve también para hacer diferentes representaciones, ¿no? En el cine, por ejemplo, la representación más vigente hasta el día de hoy es Drácula, ¿no? Y de hecho, pues al pobre Drácula lo han interpretado de todas las formas diferentes y creo que hasta ahora no hay una tan fiel a la novela, ¿no? Y es parte de, ¿no? Entonces siento que el vampiro también nos ayuda como a hacer estos otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, en el prólogo menciona un poco también de estas dicotomías entre la clásica, ¿no? La muerte, la vida-muerte. Tenemos también el humano y lo monstruoso, ¿no? Y el vampiro es ese ser, ¿no? Que no está ni vivo ni muerto, ¿no? Entonces nos permite justamente hacer ese juego. Es atemporal, ¿no?
es inmortal, ¿no? ¿Qué otros temas también son inmortales en nuestra sociedad que tras generación en generación siguen continuando, ¿no? Entonces hay como esa figura que podríamos como apropiarnos como para hacer estas diferentes representaciones. Es que, de verdad, el vampiro en sí, la figura del vampiro ha sido súper manoseada. Sí, demasiado. Pero aún hay formas de sacarle el jugo. El jugo del cuello. Hay que vampirizar al vampiro. Hay más sangre todavía para ahí. Y sí, pues Jaguar, dentro de todo, termina siendo original. No ha sido muy explorado el tema de vampiro. Y justo viniendo de eso, nosotros, como en la cosmogonía andina, tenemos vampiros, pero que tampoco he visto que en literatura sea muy explotado, ¿no? ¿Qué vampiros tenemos, por ejemplo? Sí, de hecho, justo hace poco, tengo unos lives ahí en Instagram que estaba haciendo con algunos de los autores de la antología. Y para cerrar, ¿no? Les hago esa pregunta, ¿no? ¿Qué creen que les depara al vampiro latinoamericano, ¿no? Y muchos de ellos por ahí medio han coincidido en que hace falta que se rescate un poco de estas creencias, de la mitología que compartimos, ¿no? Y además en los propios países, ¿no? Una criatura y con su historia, ¿no? Es contada de otra forma y con otros nombres en otra región, ¿no? Entonces, tantas cosas que nos estamos perdiendo allí. Y es verdad, hay muchas criaturas, ¿no? Que un tanto paranormales, sobrenaturales, ¿no? Que tienen como ciertas características que podríamos asociarla al vampiro, ¿no? El hecho de que se alimente o de sangre de humanos o animales, que sea, ¿no? Como el depredador y esté en búsqueda de la víctima. ¿Qué más podría mencionar? Transformaciones, ¿no? Porque también hemos visto el vampiro tiene esta peculiaridad que es un cambiaformas, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, suelto, en México tenemos el Camazots, que en realidad tiene que ver mucho con la cosmogonía misma y es una deidad maya, ¿no? Está presente el nombre como tal en un famoso texto sagrado que es el Popol Vuh, sí, ¿no? Y es parte de un mito de creación del ser humano. Entonces hay bien peculiar la aparición, ¿no? De este dios que tiene así como rasgos de murciélago, pero es como un vampiro, ¿no? Luego también en México hay ciertas leyendas que hablan de la Tlatelcutli, que es una especie de bruja vampiro. Es una devoradora de cadáveres, ¿no? Y a la vez hay otra historia, ¿no? Que nos habla de la Tlahuelpuchi, que es un ser sobrenatural, también femenino, que mezcla un poco esto de ser hechicera vampiro, ¿no? Siempre hay también como estas conjugaciones entre dos seres. Ajá, la mujer y el vampirismo también. Sí, ¿no? exacto. O la brujería relacionado al vampirismo, ¿no? Y como que todo lo oculto, todo lo raro, ya, es brujería, ¿no? Y bueno, hay este ser, ¿no? Que también es un cambiaforma. De ahí tenemos al chupacabras, que creo que se comparte en varios países, ¿no? Que es una especie de críptido, ¿no? Que bebe la sangre de los animales. Es como que ha tenido más de difusión que sí, nosotros. es uno de los más conocidos, ¿no? Aquí también hemos escuchado mucho de él. Y, por ejemplo, en Chile también hay partes, ¿no? Digamos, de las regiones que tienen muchas de estas historias y mencionan al huecufe en los mapuches, ¿no? Y hablan que es una presencia maligna que se transforma, pero está más asociado a un vampiro energético, ¿no? Es como más un espíritu que se alimenta de las almas. El vampirismo en sí no siempre tiene que involucrar sangre, ¿no? Exacto. Hay antologías incluso que exploran ese tema de los vampiros, que sean energéticos, inclusive hay por ahí, me acuerdo de haber visto el parásito de que son como que de alguna forma te insuflan lo que ellos quieren que hagas tú, ¿no? O sea, como que un control. Ok, claro. Un control psíquico, algo así. Ajá, claro, con el tema del parásito, ¿no? Ajá. Claro, podríamos verlo, ¿no? Como un ser que se adueña tu voluntad, ¿no? de tu voluntad. Y también el tema con el vampiro, ¿no? Tiene, por ejemplo, Drácula tiene poderes psíquicos, ¿no? Que recuerdo que cuando hicimos lectura conjunta de Drácula en mi club, nos dimos cuenta de que eso es algo que no mucho se menciona de Drácula, ¿no? Y como, o sea, por ejemplo, ¿no? Como Drácula, desde el patio de la casa de Lucy,
le hacía señas arriba de su cuarto, ¿no? O cómo tenía efecto mientras él estaba en el Demeter y afectaba a otras personas, ¿no? Claro, tiene ese poder. Entonces es medio ahí raro, ¿no? Es un poder más, pero está el tema de la energía también, ¿no? Luego también hay, en Chile hay una criatura que se le denomina el chonchón o el tuetué, que aquí sería una especie como de la UMA, ¿no? La cabeza voladora. Y lo gracioso es que ya tuetué está, o sea, el término está ligado a una especie de ave, como una lechuza, una cuestión así. Entonces es como una ave fantástica, ¿no? Cabeza humana, con garras afiladas, que tiene un grito pues, estremecedor, ¿no? Y luego hay una criatura que me llama mucho la atención y que de hecho está aquí en la antología, se llama Piuchen. El cuento también se llama de esa forma, de José Luis Flores, y es una culebra gigante, ¿no? Como una serpiente, imagínense, llena de pasto y barro, pero con alas de murciélago, ¿no? Y algo así, ¿no? Y tiene la peculiaridad también de que es un cambiaformas, ¿no? Está cubierto de pasto, se alimenta de la sangre de animales y de humanos, ¿no? Entonces está esa criatura, ¿no? Si es que hablamos justamente de estos seres sobrenaturales. Entonces, realmente es bastante rico lo que tenemos Sí, como para seguir explotando. Hay un montón, ¿no? Y, o sea, estamos hablando de forma superficial, ¿no? Quizás las más conocidas. De hecho, en el live que tuvimos con Nathan Leaño, autor de Carroña en la antología, no, perdón, me estoy confundiendo. De Félix Ipurre, de Aprendices de Vampiro, él mencionó en el live, ¿no? Que tenía era un diccionario de mitos y leyendas del Perú, ¿no? Y, o sea, en orden alfabético te salían todos los nombres de muchas criaturas. Entonces, imagínense todas las que nos estamos perdiendo, ¿no? Y tantas derivaciones que hay. Y, a ver, si hablamos de Perú, tengo dos que podrían más o menos encajar. Esta yo la escuché, recuerdo, seguro recuerdan el programa de Anthony Choi, ¿no? Él tenía sus programas donde hablaba sobre algunas criaturas y recuerdo que hablaba de la Japiñuñu, que está en Puno, pero también está presente en la selva, ¿no? Y es como un ser astral, ¿no? Similar a las arpías, ¿no? Mitad ave, mitad mujer, ¿no? Y que se alimentaba de los niños, ¿no? Nuevamente tenemos esta figura como de bruja vampiro, ¿no? Que se alimenta de niños, ¿no? Porque siempre decían, ¿no? Que las brujas de alguna forma traían niños para poder... Porque la sangre ha sido como el símbolo de la vida. Siempre. Ajá, entonces como que... Es más, eso es... La sangre es vida. La condesa sangrienta. Ah, sí. Exacto, ahí tenemos ese mito de que se bañaba en la sangre de las doncellas para conservar su belleza. Sí, ¿no? y de hecho yo buscando también un poco de estos mitos y leyendas, la Quintrala de Chile, de hecho, o sea, ¿por qué se llama Quintrala, no? Y la figura de ella también está asociada a una bruja o una mujer de gran poder, ¿no? En su momento, que igual, ¿no? Abusaba un poco de los inferiores, ¿no? Digamos, de sus esclavos o criadas. Y es más o menos una condesa sangrienta, pero al estilo Chile, ¿no? Y también era una aristócrata del siglo XVII, una mujer muy perversa, que azotaba a los esclavos con ramas de quintral, ¿no? Y los sometía a diferentes, pues, castigos, digamos, maltratos, ¿no? Oye, y hoy en día, o sea, ustedes, no sé si han escuchado, de hecho que han escuchado, ¿no? Yo sé que no tiene nada que ver Jaguar con estas asociaciones de P. Diddy, pero mucho se habla de ¿qué? De que... Fiestas siniestras. No solo el tema de fiestas siniestras, sino que se dice que hay grupos de poder que lo que hacen es... o sea, quieren obtener sangre joven para, ¿no? Para vivir mejor. La sustancia. Como el adenocromo. Exacto, pero es que lo hablan mucho y detrás también de seguidores de un candidato de la presidencia en Estados Unidos, la gente de Quantum, hablan de eso, ¿no? De este tema de cómo hay muchos niños que desaparecen. ¿Por qué? Porque lo que hacen es sacarle la sangre a estos niños, ¿no? Sí, es una de las tantas teorías así medias conspiranoicas quizá, pero también puede ser, o sea, podemos hacer una conexión, ¿no? Igual tantos niños desaparecidos, no tratas de personas. Justo hace poco hemos terminado el de Mariana Enríquez y también habla de los niños desaparecidos. Ah, ya ves.
sea, Me has hecho acordar, perdóname. Hay una teoría así conspirativa con Monsters Inc. No sé si han escuchado. No. ¿Se acuerdan que los niños, Que cruzan la puerta. cruzan la puerta, ¿no? Pero los monstruos, se asustan de ellos. la forma en que contienen es el grito. Exacto. ¿Recuerdas? En ¿no? esos Entonces, sí. hay algunas personas que asocian, ¿por qué hay una niña que se escapó? O sea, ¿por qué justo una niña, no? ¿Qué están haciendo ahí con estos monstruos, no? Y hacen como la relación de que están generando el grito de los niños para hacer estas cosas raras. Teorías conspirativas. Pero al punto que iba es cómo siempre el tema de la sangre está, ¿no? Sí. Asociada hasta hoy en día, en nuestros días sigue, ¿no? Este tema. Sí. Sí. Y es más, ¿no? Y incluso en el catolicismo, ¿no? La sangre de Cristo. También. ¿Qué tanto poder tiene? Hay muchas reinterpretaciones, ¿no? Y creo que la que resaltaron, ¿no? La sangre es vida. Y De tantos acuerdo. misterios también hay en nuestra sangre, ¿no? Yo desde el lado, quizá más científico, siempre me quedó en mente, el tema del ADN y cómo podemos descubrir, ¿no? Sobre nuestro origen incluso. Entonces me parece loquísimo, ¿no? Tantas cosas que podemos hablar a través de la sangre. Es verdad, es un tema extenso. Sí, muy extenso. Pasando a otra pregunta. ¿Qué tal ha sido tu experiencia catalogando este libro? Ha sido todo un proceso. La verdad es que es la primera vez que estoy haciendo como de antologadora, ¿no? Tu primer hijo. Mi primer hijo. Es vampírico. trabajoso. Sí, y ha sido una experiencia chévere en el sentido de que yo he estado involucrada también desde la convocatoria, ¿no? O sea, también haciendo una especie de relación con mi chamba de difusión a través del blog, ¿no? De Tenebris. Mi idea también era... o sea, hice un llamado a todos los autores tenebrosos, ¿no? Y lo genial es que a partir de estas convocatorias puedes conocer nuevos talentos, ¿no? En la antología participan 15 autores, 10 de ellos netamente salidos de Del la concurso. convocatoria y 5 fueron invitados, ¿no? Y menciono quizá, ¿no? Entre los invitados está Tania Huerta, Cristina Ramos, María Ángela Ugarelli, Daniel Salvo y Edgar Villanueva. Y claro, ellos ya tienen experiencia previa, ¿no? Publicando en el género fantástico y de terror. Y los otros 10 hay entre autores peruanos, bolivianos, mexicanos, desde Centroamérica, hay de Guatemala, Costa Rica. Entonces hay una mixtura bien interesante, ¿no? Y lo chévere es que ellos a través de sus propias costumbres, su cultura, ¿no? Cómo conocen el concepto del vampiro, ¿no? En su propia región puedan asociarlo para hacer este cuento, ¿no? Que se les pidió, ¿no? Igual había unas bases. Y la idea era justo tomar un poco nuestro pasado precolombino, ¿no? Porque lo compartimos entre países latinoamericanos. Quizá ligar el vampiro a un hecho histórico, ¿no? Y también desde el lado más, digamos, contemporáneo, era hacer esta especie de ligazón con el contexto sociopolítico, ¿no? Porque el vampiro también es una figura de poder Exacto. y podrías tocar quizá alguna problemática social, ¿no? Hacer alguna alegoría sobre el abuso de poder, ¿no? Entonces, había como este amplio espectro de temáticas que podía coger el autor para hacer el cuento, ¿no? Y lamentablemente, a veces lo menciono, ¿no? Es que también como vecinos compartimos temas sociales, políticos Muy parecidos. bastante violentos, ¿no? Y que, o sea, se repiten, ¿no? Sobre todo si hablamos de, no sé, pues dictaduras, violencia Desapariciones. urbana, desapariciones, ¿no? Entonces hay un poco de eso también, ¿no? Más allá del tema sobrenatural. Pero cuando haces el concurso, ¿no? O sea, el concurso, tú me dices que tuvo bastante acogida, porque Sí. a veces uno no recuerdo mucho haber visto muchos participantes de terror, o sea, autores de terror, ¿no? O sea, Sí. ¿dónde están? ¿Dónde están? Y tú tienes tu blog, tienes el club de lectura y todo, entonces tienes llegada a gente que justamente va por lo oscuro, ¿no? Por lo Sí. oscuro, ¿no? ¿Qué tal fue la acogida del concurso? Sí, la verdad es que yo dije, a ver, o sea, ¿cuál de todas las plataformas que tengo sería la ideal como para hacer el llamado, ¿no? Entonces dije La a convocatoria, TikTok, el la ceremonial, convocatoria, el el ceremonial. Y usé pues TikTok, ¿no? Entonces dije, ya, a ver, Está voy de a hacer moda. mi videíto para hacer el llamado vampírico.
Y inicié, ¿no? Con una pregunta. La batiseñal, así. literal. La batiseñal, sí, literal. ¿No? Y dije, a ver, ¿cómo puedo llamar la atención, no? Y de frente dije, no, como eres autor, eres un autor tenebroso, algo así decía el speech, ¿no? Y comento un poco de la idea que buscábamos, ¿no? Con la antología. Y tuvo bastante acogida, sí, hubo muchos comentarios, ¿no? Diciendo, qué chévere, yo me apunto, yo soy autor de terror. Incluso llegaron personas comentando que ilustraban cosas de terror. Entonces me pareció muy chévere que el video sí haya llegado, digamos, al público objetivo que era autores y creadores de terror, ¿no? Y bueno, supongo que una gran cantidad de ahí habrá, pues, desembocado en la convocatoria netamente. Igual lo anuncié, ¿no? Por Facebook, por Instagram. Sí, hubo varias plataformas que vi. Sí, entonces espero que, ¿no? Sí haya tenido como buena acogida esa convocatoria. Y creo que en los resultados más o menos se vieron, ¿no? Igual lo complejo de una convocatoria, ¿no? Es que necesitas que lleguen muchos cuentos para luego poder tú hacer una buena selección, ¿no? Y quizá es el gran desafío de estas antologías por convocatoria, ¿no? Quizás los que no conocen mucho, por eso lo menciono, como para que conozcan un poco de cuál fue el proceso, ¿no? Se hizo la convocatoria pública, podía participar cualquier persona de cualquier país, en realidad. Incluso muchos extranjeros preguntaban, ¿no? Yo soy autor de, no sé, pues de un país que está ahorita, no sé, pues de Italia, estoy viviendo en Italia, ¿puedo participar? ¿No? Y yo decía que claro, o sea, no hay impedimento por tu nacionalidad, en realidad tiene que ver, encaje, ¿no? exacto, con la narrativa del cuento, ¿no? Y llegaron, pues, supongo, una muy buena cantidad. Yo habré recibido como unos entre 60 más o menos. Y hice la selección, ¿no? Yo no tenía idea quiénes llegaron, la verdad. No sabía ni nombre, ni edad, ni nacionalidad. Estaba rezando que sea también una convocatoria diversa, ¿no? Justamente para que a la hora de leer el lector justo se refleje esto de vampiros latinoamericanos, tenga ¿no? diferentes propuestas, ¿no? Exacto, entonces, cruzando dedos, llegaron los cuentos, hice la mejor selección, ¿no? De los que creí que podían entrar. Y bueno, así salió, pues, ¿no? Se publicó justo para la FIL, para julio de este año. Gran acogida, he visto todas las fotos. Sí, lo genial es que, bueno, quizás sea también un beneficio en el sentido de que tengo el blog, ¿no? Entonces, hay muchas personas que sí siguen por ahí las cosas que les recomiendo, ¿no? O están pendientes de lo que hago, también con el club de lectura. Entonces, yo también les comentaba un poco el proceso, ¿no? Quizá no tanto a detalle como me hubiera gustado, ¿no? Como el detrás de cámara. Pero sí han estado como muy pendientes y yo también he tratado de que pueda compartir un poco, ¿no? De qué ha sido Jaguar en realidad, ¿no? Entonces, eso creo que podría comentarles. Pero fue genial, porque era genial ir a verte en la FIL y prácticamente eras tus seguidores y estaba el otro que hizo su libro del perrito, ¿dos perritos? Ah, sí. Sí, Me olvidó su nombre. Lo confundo con el pollito, pero no es pollito. Es el multiverso. ¿Cómo se llama? El de... el grillo. El grillo. Ahora, un insecto. El grillo. El grillo, sí. También sacó su libro de ilustrado. Sí, me veía ahí gente tomando su foto contigo. Y... pero es lo bonito, ¿no? Lo bonito de poder, como dices tú, ¿no? Tú has intentado de hacerlo lo mayor posible partícipe a tus seguidores, de llegar a esta comunidad tenebrosa que se tiene e incentivar, ¿no? Creo yo que es lo necesario y para que el público tanto de Perú o latinoamericano puedan tener este medio para justamente explotar, ¿no? Todo este contexto que tenemos en común en los diversos países de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que el terror es justamente un buen medio para ello, ¿no? Y lo recuerdo mucho y se me quedó mucho en la cabeza cuando en algún momento conversamos con Ellen. Ellen siempre, recuerdo que ella colocaba etapas de la historia del Perú
donde había mayor explotación sobre el tema del género de terror acá. Y siempre ha sido en momentos bastante depresivos que hemos tenido nosotros como país. Y bueno, ahorita estamos viviendo pues momentos bastante convulsos y hay que ver pues también qué sale de todo ello, ¿no? Y hablando específicamente un poco de la antología como tal, y nos has contado un poco este proceso, yo sé que es difícil, y más siendo, se podría decir, como sentirse madre de esta antología como tal, y tener que definir que haya una publicación de 15. Siempre uno por ahí, como cuando hay una mamá que le dicen, oye, ¿tienes un hijo favorito? No es que haya un hijo favorito como tal, pero sí puedes resonar con un poco más, ¿no? No para decirlo favorito como tal, sino qué es lo que te resuena a ti un poco más de la antología como tal. Ok, sí, esa pregunta es compleja. Para una posición al límite. Un saludo para Heller Garnica, amiga de la casa del club y de Conexiones Lectoras. La verdad es que, a ver, quizás la respuesta la podría dar desde mi perspectiva, no necesariamente como la antologadora, sino como lectora, ¿no? Porque ahí Caro le ha dicho cosas que resuenan contigo. Sí, o sea, apunté a ello, ¿no? Okay, ¿Qué es lo que resuena contigo como la mamá tenebrosa? A ver, voy quizá en orden de cómo aparecen ahí en la antología. Y, a ver, un cuento que me gustó mucho, y de hecho es quien apertura, es el de María Ángela Ugarelli, ¿no? Nostalgia de las cosas que ya no existen. Y este cuento me gustó porque yo aprecio mucho los cuentos que son muy poéticos, ¿no? Y ella es una autora que tiene ese estilo. Y aquí también tener en cuenta que este cuento tiene relación con uno previo de ella, que es Los Dráculas, que está en la antología, la última antología que publicó. Y lo genial es que nos comenta sobre bueno, aquí es una vampiresa, ¿no? Pero es como el vampiro traído a la modernidad. Y me gusta esa complejidad, ¿no? Porque claro, un vampiro siempre es como un ser muy antiguo, que tiene también ideas muy antiguas, ¿no? Y cómo o sea, cambias como su contexto, ¿no? Tanto, no sé, pues ideológico, sus hábitos, ¿no? Claro, si una persona viviendo ciertas etapas, nosotros como millennials que hemos vivido una pandemia, Exacto. una ¿Cómo te casi enfrentas? tercera guerra mundial, ¿no? Ajá. O sea, A todos sus cambios. Un vampiro que puede ir entre las eras, o sea, ¿cómo es que eso lo condiciona, ¿no? Entonces, ese cuento me gustó bastante y además que yo también como lectora buscaba cuentos sobre vampiras, ¿no? Entonces ahí tenemos un cuento de una vampira y justo hace poco conversando con María Ángela nos contaba también ella su visión como autora, ¿no? Porque como lectora yo puedo tener una muy distinta. Y dijo así bien puntual, era un cuento de género que hablaba sobre el vampiro, volteando la figura de el vampiro que es como otra vez uso la palabra, ¿no? Como depredador con su víctima, ¿no? Pero en este caso al revés, ¿no? Como ella se convierte en víctima. Y lo dejo ahí como para no spoilear. Para que enganche, para que enganche. Pero está bastante chévere. Es el más extenso, sinceramente. No sé si deberían irse de frente con ese. Las antologías están por una razón, o sea, el orden de los cuentos, ¿no? Tienen una razón de ser, pero igual ustedes tienen la libertad de irse por el orden que quieran, ¿no? Y ese yo creo que lo van a disfrutar muchísimo más si lo leen como a la mitad de la antología, ¿no? Pero es un cuento, o sea, a mí me gusta bastante. Y además toca el tema del vampiro como cambiaformas. Y María Ángela lo hace con una delicadeza súper genial porque habla del vampiro como una pulguita, ¿no? Que ella menciona, ¿no? Cogí este insecto porque lo siento como muy aberrante, me da asco, ¿no? Es como un insecto bastante repulsivo. Pero claro, juega justamente con esta imagen, ¿no? Del vampiro convertido en diferentes formas, ¿no? Y cómo puede causar esa extrañeza en otros. Y también me hace acordar mucho, mencionaba a Quiroga, ¿no? Quiroga que hace uso justo de las representaciones de los animales. Es algo muy presente en ella y me encanta, entonces es un cuento muy chévere. De allí, otro que me encanta es Chaivampicuruna, que de hecho es el segundo. Es de Joaquín Estefano Arrunati Tapia.
Y este cuento siento que está más centrado en la idea De de la Jaguar. antología, ¿no? De Jaguar, que es un vampiro, o sea, ¿cómo sería un vampiro latinoamericano o peruano en todo En caso? los Porque el Andes. autor es Ajá. peruano, ¿no? En los Andes, ¿no? Y esta historia se llama, ¿no? Dije, Chay Vampirucuna. El nombre más o menos nos hace esa ligazón, ¿no? Y es una historia que siento que representa varias cosas de... Justo al inicio hablábamos, ¿no? De estas dualidades y en el sentido de la migración, o sea, lo nuestro, ¿no? Lo que somos frente a lo extranjero o lo de afuera, ¿no? Lo externo. Entonces, yo siento que este cuento habla mucho de cómo cuidamos nuestra identidad. Recordemos la historia, a ver, comento un poco, ¿no? Habla de una pareja de esposos, ¿no? Uno de ellos, la esposa, si no me confundo, va hacia el mercado a vender, pues, ¿no? Su cosecha, creo que, no me acuerdo qué alimentos eran. Y a la vez él tiene contacto con su vecino, ¿no? Se cuentan cosas, así como en el día a día, la cotidianidad. Y le habla en quechua, ¿no? El vecino a El él. vecino a Y él. él le responde como en español. Y el vecino le hace hincapié que ya te olvidaste de tu quechua, ¿no? Ya que estás yéndote a Lima, ya te estás olvidando de lo nuestro. Algo así, ¿no? No literal, pero es como que lo que refleja. Y luego comienzan a haber rumores, ¿no? Sobre un ente ahí que está medio acechándolos, ¿no? Que es este vampiro, el Chay Vampirucún. Y le dicen, no, amigo, ten cuidado, O sea, el porque ellos, o sea, enfermo. los que están ahí, te tienen miedo Exacto, realmente, ¿no? Y él como que lo pasa, ¿no? Nada, ¿qué me va a hacer? Hasta que pasa algo, ¿no? Ahí lo dejo. El final es muy chévere, bastante, Muy bueno, bastante muy bueno. tenebroso. Y ese es un muy buen cuento. Y de allí, a ver, voy a el otro lado de aquí del índice. Otro más o menos en ese estilo es Carroña, de Nathan Leaño. Enamorada quedé. Autor boliviano. Es un cuento muy chévere. Yo mencionaba que me gusta mucho lo poético. Lo curioso es que no leo poemas, ¿eh? Pero me gusta mucho cuando en la narrativa, ¿no? Se puede emplear el uso de la poesía. Y Carroña, de hecho, empieza con un cántico, ¿no? Muy lírico, que habla, a ver, quizá puedo leer un poquito. Está en la página 83. 83. Dice, Me lo sé de memoria ya. dice, Guarilicari, Guariricari, salvador del indio, salvador de sí mismo. Caro cobra, señora, mucho cuidado, caro cobra. A los caras se los come, a los caras se los come. A los caras se los traga, a los caras se los traga. Carita, corre, corre, carita, que el guarilaki te va a agarrar. Guarilicari, Guariricari, ¿no? Mucho cuidado, señora, caro cobra el guarilicari. ¿Oro cobra? No, señora. ¿Plata cobra? No, señora. ¿Cama cobra? No, señora. Guarilicari, Guariricari. Salvador del indio, salvador de sí mismo. Y bueno, y sigue, no voy a continuar porque es muy largo. Pero me encanta este cuento. Está contextualizado, ¿no? En plena época colonial, ¿no? Habla justamente Del abuso. de un... ¿Perdón? Es del abuso, o sea, Sí, del abuso de los hacendados. sí, de hecho es, ¿no? Como una hacienda, digamos, la figura de poder es justamente el gobernador, ¿no? Don Pedro. No me acuerdo ahorita el nombre, pero es un cuento bastante brutal, ¿no? Justamente, como decía, se explora un poco esto de la violencia de una forma bastante brutal porque lo que comentábamos al inicio, ¿no? Cómo la figura del vampiro puede usarse para hablar justo de este poder sobre los otros. En este caso lo vemos de los propios humanos, ¿no? Aquí no es el vampiro el explotador. Y vemos, ¿no? Todo esta familia, ¿no? Cómo se aprovecha, incluso los hijos también, ¿no? De los otros, sobre todo los criados. Y la historia va casi contada desde la chica, ¿no? De una niña muy jovencita. Rosaurita, ¿no? Su papá, Julián Choque, ¿no? Tiene un cargo ahí también en la casa, ¿no? Pero sigue siendo un sirviente. Sigue siendo un sirviente, ¿no? Y al ver ella todas estas injusticias frente a su familia, sobre todo, ¿no? Busca, o sea, sí súper desesperada, una opción para acabar con todo eso, ¿no? ¿Y qué hace? Va a buscar
al Warilaki, ¿no? Se va a una cueva y ahí lo dejo para no spoilear. Pero me encanta sobre todo porque también hay una contraposición ahí bien fuerte, ¿no? De cómo esa mirada más infantil, juvenil, no muy inocente, ¿no? Cómo puede verse tan afectada y buscar una venganza prácticamente, ¿no? Ante toda esta situación. Y también los contextos de poder, ¿no? O sea, porque los hacendados se sienten como que no solamente saben que tienen a su servicio a estas personas, sino que pueden hacer con ellos lo que les da la gana. Sí, porque ¿no? prácticamente su vida depende de ellos. Exacto. No, y eso se da hasta hoy en día. Sí, ¿no? exacto. Porque los políticos es lo que usualmente suelen hacer, ¿no? Sí, y eso que no es una figura política también de tanto poder, ¿no? No es un, digamos, el presidente, ¿no? O sea, es un hacendado en un pueblito en San Eustaquio, es el nombre del pueblito, creo que es inventado, pero cuántas historias nos han contado nuestros abuelos incluso, ¿no? De ese tipo de situaciones. Y siento que es un cuento que también va entre esta violencia, ¿no? Que comentábamos al inicio, y la figura del vampiro también me parece bastante interesante. Me encanta ese cántico que hace Nathan. Un gran cuento, la verdad. Muy creíble. Sí. Es que se siente como si de verdad fuera parte del lugar, ¿no? O sea, como si el lugar existiera Sí. y que el Wakirikara está ahí todavía esperando a que le pidan otra cosa. Sí, de allí hay otro cuento que también siento que podría mencionarlo y es Aprendices de Vampiro de Félix Ipurre. Este cuento también siento que está enmarcado en esta violencia que mencionábamos, pero sobre todo, y hago como la conexión con el primer cuento de María Ángela, que habla sobre esta objetivización de la mujer, ¿no? Aquí tenemos Aprendices de Vampiro. Yo le pregunté en el live a Félix, ¿no? ¿Cuál fue la idea inicial que tenías con el cuento? Y él dijo que quería explorar la figura del aprendiz, ¿no? Por ejemplo, en algunas películas vemos a este cuidador de Drácula, ¿no? Que lo cuida durante el día. No recuerdo si el término es el familiar. Hay otro término más. Soy mala de memoria, pero hay Los un familiares se término. usan más en brujería, como los gatos, eran como que el ente ya, familiar entonces hay para la otro. bruja. ¿Qué es un No seguidor? recuerdo. ¿Un esbirro? Pero digamos que es el cuidador, ¿no? Ya. Y en películas lo hemos visto, pero, por ejemplo, la figura de... O sea, menciono esta figura porque siempre el vampiro le ofrece, ¿no? Como ahí tienen el trato pendiente, ¿no? Sí, yo te voy a dar mi poder también, pero necesito que seas mi cuidador, ¿no? Y nunca se lo da. ¿No? Entonces, planteémonos, ¿no? ¿Quiénes serían estas figuras, estas personas, ¿no? Que quieren servirle al vampiro por X motivos, X tratos que tengan, ¿no? O sea, ¿cuáles serían sus razones? Y más o menos ese cuento explora eso. Los protagonistas son dos chicos súper jovencitos que también ante todo el contexto donde vive, ¿no? Quizá un hogar violento, la sociedad que te impone ciertos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, en todo el relato el chico siempre manifiesta que le dicen maricón, que es frágil, que no es un hombre, ¿no? Desde el lado de la chica, ella también, no todo el mundo piensa que yo soy una cualquiera, todo el mundo me ha visto desnuda en el río, estoy harta de que me tratan de esta forma solamente porque soy mujer, ¿no? Entonces, siento que hay elementos bien interesantes que hablan justamente de lo que mencionaba, ¿no? O a la mujer, ¿no? Nos objetivizan, ¿no? Y a los chicos también tienen prejuicios, ¿no? Entonces, a través de este vampiro, aquí el vampiro no tiene nombre, es el vampiro, no, perdón, es el maestro. El maestro, el maestro, ¿no? También supongo que les ofrece, no se detalla en el cuento, pero les ofrece también este poder que él tiene. Y lo curioso del cuento es que al final hay una lucha ahí de poderes con los dos chicos, ¿no? Lo dejo Roberto ahí. y Santiago. Sí, lo dejo ahí como para que, si es que se animan a leerlo, lo lean, pero es muy chévere. Y el vampiro que te presentan ahí es un ser, como mencionaba, bien andrajoso. O sea, es una criatura así fea. Ajá. Menciona que tenía como una saliva, una baba amarilla, todo pestilento, ¿no? Y eso es otro cuento muy chévere. De ese cuentito me acuerdo que lo hace bien creíble es justamente la forma en cómo pone los diálogos. Sí.
el habla, la forma de hablar, ¿no? De ellos es súper creíble por eso. Sí, eso es bastante importante en los Sí, cuentos. exacto, porque si tienes dos chicos en ese contexto que hablan como aristócratas, no Claro, tiene sentido, no tiene sentido. De allí, otro cuento muy chévere es La Anticuchera de Daniel Salvo. Este es un cuento que siento que les va a gustar mucho a los que son fans de Drácula sí. y de leyendas como Sargeleg. A ver, quizá como para no hacer spoiler, trata sobre una anticuchera en plena calle, pues, ¿no? Nocturna, imagínense un día en Pisco y se les antoja comer algo, ¿no? Entonces se encuentran a la clásica anticuchera, dispuesta ahí para servirles. Y aparece un extranjero, ¿no? Que está en búsqueda, pues, ¿no? De conocer un poco la ciudad, conoce ahí algunas historias, entonces se acerca y le comienza a hacer plática, ¿no? Lo que no sabemos es que este extranjero está ahí con un fin, ¿no? Un propósito bien puntual. No voy a hacer spoiler, así que no quiero contar mucho, pero la forma en que está narrado siento que está bien chévere. Daniel, pues, es un autor ya conocido en el género fantástico y siento que ha usado diferentes elementos para crear esa historia. Es una propuesta bien interesante, bien innovadora, creo. Y nada, espero que lo disfruten. No sé si quieres comentar un poquito de él. Bueno, a mí me encanta cómo escribe Daniel Salvo. Lo hemos entrevistado para Conexiones Lectoras y él siempre tiene ese tema de que nos da unas vueltas de tuerca bien interesantes, ¿no? Y este es uno de esos cuentos. Como digo, uno de la aristócrata de los agachaditos. Al inicio mencionados, ¿no? Vampiros en los agachaditos. Vampiros en los agachaditos. Es cierto. Es una pista. Es cierto. Y Leslie, o sea, hace un rato estabas comentando de que tú estás viniendo haciendo, unos en vivos con varios de los autores, ¿no? Y bueno, también hablamos de que en la FIL se presentó, ¿no? El primer contacto con la antología como tal, y desde que Jaguar ha salido físicamente y de las interacciones que vienes teniendo con los lectores, ¿cómo sientes, o sea, qué percepción te han ido dando cada uno de los lectores, ¿no? Porque obviamente ya sabemos que cuando ya llega en las manos de cada lector, pues, ¿no? Hay diferentes opiniones, ¿no? ¿Cómo has sentido, qué termómetro tienes con respecto un poco a Jaguar? Ok, todavía no son muchas las informaciones que me han llegado, pero igual yo he estado preguntando, ¿no? A aquellos que han por ahí leído. Y la verdad es que creo que uno de los posts que hice, dije, ¿no? Que Jaguar ya estaba libremente para todos, así cual vampiro. Y es porque, como mencionaba, ¿no? O sea, por ejemplo, el autor escribe con un objetivo, ¿no? Quizá teniendo una visión en su cuento, pero el lector lo puede reinterpretar de diversas formas. Yo más o menos voy en esa línea, ¿no? También mi propuesta y la propuesta del sello, ¿no? De Jaguar, Cuentos sobre Vampiros Latinoamericanos, era, hacer una nueva propuesta, ¿no? Cómo serían estos vampiros, ¿no? En nuestro contexto. Y de mi lado también, como seguir explorando esta figura del vampiro, ¿no? Una figura que a mí en forma literaria me agrada mucho. Soy muy fan, ya dijeron, de los vampiros. Y era una idea bastante interesante a explorar. Ahora, sobre los lectores, pues están ahí libremente para que opinen sobre él. Sé que ha sido una idea bastante creativa, o sea, llamativa, es lo que he podido observar, ¿no? Apreciar sobre todo cuando hacía estos avisos para la FIL, ¿no? Que iba a tener su presentación, que iba a estar por ahí firmando. Entonces muchas personas sí estaban como muy interesadas en la temática. Y además que el vampiro, pues, es una figura tan icónica que creo que es una de las criaturas más populares, ¿no? Y claro, verlo como en la misma portada, ¿no? Es un vampiro bien, bien peruano. Y a ver, ¿qué más me han comentado? Ahora, para mí, disculpa que te interrumpa, el plus de Jaguar es el hecho de que esté catalogado por alguien que ama a los vampiros. Porque otra cosa es que cualquiera agarre y junte libros y simplemente no lea ni siquiera, conozca a Drácula y ahí se quedó. A que alguien que siempre se había visto identificado con la figura de vampiro, porque cualquier cosa de vampiros se me dijo, ya, es Leslie. Es Leslie. Y también tiene su vampirito. Sí, y de hecho,
o sea, la idea justo era no quedarnos con esta idea superficial, ¿no? El vampiro, criatura sobrenatural, ahí acabó. O vampiro, Drácula, ¿no? O ya, vampiro, conde, aristócrata, ¿no? Y más allá de la temática misma, ¿no? Ya, ¿cómo sería el vampiro, latinoamericano, ¿no? Ya, un vampiro... Incluso no solamente como monstruo, ¿no? Exacto. Sino salir de esos moldes Exacto. y ver más allá. Esa era, digamos, la idea original de mi parte. Entonces, siento que sí se ha medio cumplido, ¿no? Con los lectores que ya han ido comentándome algunas cosas. Y nada, o sea, seguir explorando, porque siento que es una figura que se presta, ¿no? Justamente a estos juegos, sobre todo literarios, como hemos mencionado, ¿no? Cómo se puede representar a través de o las figuras políticas o socioculturales, que es algo que personalmente, ¿no? Como lectora también me gusta mucho, ¿no? Yo soy mucho del terror social y siento que sí hay cuentos que van hacia eso, igual hay otros que van hacia el tema sobrenatural, pero igual por ahí haciendo una pequeña referencia, ¿no? Relación con estos temas. Y no sé qué más podría comentar. Con respecto, justo que hablas de esta parte de no solo el vampiro, ¿qué otras criaturas a ti te llaman, ¿no? Y cómo crees tú, de acuerdo a todo este mundo que tenemos, ¿no? Aquí muy rico también en nuestro país y en Latinoamérica, cómo podrías fusionarlo, ¿no? Eso sería genial porque... De hecho, justo quería mencionar que estaba pensando, ¿no? Tratarme de acordar cuando he estado en ferias, porque he estado, pues yo también ahí ofreciendo el libro, y muchos les llamaba la atención la portada. Decía, qué loco, vampiros peruanos, ¿no? O, es un vampiro. Y luego se daban cuenta de los detalles. Y otros decían, ¿y por qué Jaguar? Y luego otros se acordaban, ¿no? De Jaguar Fiesta. Jaguar Fiesta. Ah, claro, es que he hecho sangre, ¿no? Y hacían la relación. Y en alguna otra oportunidad estaba creo que fue en la FIL, ¿no? Vieron el libro, yo lo tenía junto a otros libros, y veían otras criaturas y decían, esta es de vampiros, esta es de zombies. ¿Y no tienes otros? Como haciendo la relación, ¿no? Con los monstruos, ¿no? Y me preguntaban, ¿y no quisieras hacer, no sé, pues, uno de hombres lobos, pero así más latinoamericanos, ¿no? Y claro, las ideas como que se prestan mucho a eso, ¿no? Y como comentábamos desde el inicio, hay tantas criaturas que nos falta explorar. La verdad es que quizá mi conexión así tan fuerte con los vampiros ha sido como la idea detrás, ¿no? Con aceptar el hecho de yo antologar este libro. Pero la verdad es que es una pregunta bien amplia, bien ambiciosa también, ¿no? No tengo idea. No tienes idea aún. No Tal tengo idea. vez quiera hacer un Twilight, ¿no? Vampiros, hombre lobo, le falta una vela, pero latinoamericano. Claro. Lo que me gustaría Una quizá... manzana, un aguaymanto. ¿Verdad? No, en vez de una manzana, una Una guaymanto guaymanto. ahí, sí. Una guaymanto, sí. Innovando. Ya Maja está a punto de crear un cuento también. Ya lo vi. Ya lo vio, Lo ya. mencionó. Me gustaría explorar el tema, por ejemplo, la figura de la mujer, cuando he estado conversando con una de las autoras, ¿no? O de la vampira, o quizá como estamos mencionando de la bruja, ¿no? Imagínense esta hechicera, la chamana, ¿no? Pero como mucho de... O sea, que beba justamente de nuestras tradiciones. Siento que por ahí quizá hay algo interesante que explorar. Aparte que me doy cuenta por un cuentito particular de la antología, que es el Chaiban Pirukuna, uno de mis favoritos, que ¿cuánto tenemos por explotar esos lugares desolados de los Andes? Tenemos un montón. Sí. O sea, ¿qué cosas se pueden esconder entre la niebla? En la selva, páramos, en la selva, en los también. bosques, ¿no? O sea, O, por ejemplo, sacándolo lo de la ligo, ciudad, ¿no? exacto, lo ligo, por ejemplo, a esta ciudad dorada, ¿no? Del Dorado, ¿no? Claro. Me imagino, y hago obligación también con... Hay un cuento que se llama Orontes, que es de Frank Herrera, si no me confundo. Y Orontes es un cuento que explora un mito de Costa Rica. Y habla sobre un cacique joven, ¿no? Que tiene que cuidar a su pueblo y, o sea, su comunidad, pues, ¿no? Porque están llegando los conquistadores, ¿no? Entonces, la leyenda gira en torno a un tesoro
Esa es una leyenda que uno lo busca, va a encontrar el tesoro de Orontes, una cuestión así. Y claro, este cacique acepta como esta condición de que tiene que ser la persona que resguarde, ¿no? El tesoro y su comunidad, y acepta ahí algo, ¿no? Ahí lo dejo para no hablar mucho, pero es como el tema vampírico, ¿no? Entonces hay como esta relación, ¿no? Estoy tomando una leyenda así bien concreta que habla o de civilizaciones pasadas, ¿no? O sobre alguna arquitectura, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos estamos perdiendo de hacer este tipo de Cameos. de cuentos, ¿no? Tomando algo así bien misterioso que tengamos, ¿no? Y fusionándolo con el terror o alguna criatura, ¿no? Como al Entonces, final han hecho con Sarah Helen, ¿no? Porque exacto. era bruja, luego fue vampira. Y también es parte del sigue misterio, ¿no? evolucionando. Mismo del mito. Eso. Pero eso es lo genial de la mitología, tiene para evolucionar, ¿no? Siempre se da. Ya finalizando la entrevista, Leslie, ¿se viene alguna otra idea de antologías? ¿Cuál crees que puede ser tu próximo proyecto? Yo más que antología ¿te animas tú a escribir directamente tú? Ah, Eso es algo Tricky. que contar. La verdad es que siempre, o sea, sí, tengo la idea de hacerlo. Ahora, esta idea siempre se contrapone un poco a mi idea de... Yo soy una persona quizá que a veces peca de ser perfeccionista. Entonces me gusta mucho estudiar, conocer algo, como hasta sentirme segura de que puedo hacerlo, ¿no? O sea, sé que puedo, tengo las habilidades, pero hay muchas cosas que desconozco y uno nunca deja de aprender, ¿no? Entonces me gustaría tener como una cercanía más al mundo como del escritor, ¿no? Como tal, desde el lado más creativo. Y yo creo que sí, más adelante, ¿no? Ahorita quizá comentar un poco, ¿no? Que mi inicio siempre ha sido con el tema del blog y compartir un poco desde el lado de la difusión. Eso me ha permitido conocer muchas cosas, ¿no? Yo soy una lectora también y creo, como dije, ¿no? Uno nunca deja de aprender, entonces está por ahí la idea de comenzar a tener como estos conocimientos más ya de escritura y en el momento que salga, saldrá. Sí, pero sí, no es algo que, o sea, no es una idea que he rechazado, que no, nunca voy a publicar, ¿no? Pero sí, seguro en algún momento se dará. Tal vez ahí por ahí sale algún cuento o algo, pero con algún seudónimo, ¿no? claro. Pues, Lánzate, ¿quién sabe? lánzate. ¿Sí? A mí como lectora me gusta ver cada vez que veo un cuento de un autor que está empezando a escribir y luego me encuentro el año siguiente con otro cuento y veo su Su evolución. progreso, Es claro. genial ver, ¿no? Cómo ha mejorado, cómo ha mejorado su técnica. Magda nos tiene que empezar a también escribir Sí, cuentos, pero sí. sé que esos cuentos no van a ser de terror, esos tienen otro tipo de Yo digo, tinte. el día que yo escriba va a ser con seudónimo, eso tengo por seguro. Y De la todas portada seguro será pues algo así como maneras. Ah, ya, eso sí. sí, Como Va a ser que- una antología, una pero así, con antología fuego. con fuego, ¿no? Un hombre ¿Por qué con todo el mundo me sigue relacionando con eso? sí, un hombre ahí Esa con es una parte de mi vida, por favor. una parte, solo una parte, sí. Terrible eres, ¿no? Y bueno, nada, nuevamente agradecerte por estar aquí con nosotras, por compartir con nosotras. Nosotros siempre compartimos bastante, ¿no? Sí. Tenemos bastante en común, pero como te lo dijimos en algún momento, ¿no? Nos ha dado mucho orgullo este trabajo que Sí. No, tienes muchas realmente. gracias, chicas. O sea, sabemos todas las ganas que le metes en la difusión, lo que te gusta también, tanto lo que te gusta leer, y creo yo que debemos seguir generando estos espacios. Es muy Apostar importante. por los escritores peruanos de ese Sí. género, ¿no? Me encanta, sí. Ah, muchas gracias, chicas. La Y- verdad que Y sí. ver la reacción de tu público. Eso, porque es genial eso. que como comunidad entre los clubes de lectura todo fuera, Jessy, va a publicar. Todos emocionadísimos. Sí, no, muchas gracias a ustedes. La verdad que desde que decidí pues embarcarme en este Travesía, en viaje el Demeter. tenebroso en el Demeter, siempre mi idea justo ha sido, ¿no? Desde que inicié Tenebris, conocer más de lo nuestro, nuestros autores, ¿no? Quizá por ahí como lectores todavía y haciendo como no sé, una lectura crítica, ¿no?
Nos falta mucho por aprender. Yo también a través de la antología he aprendido muchas cosas, ¿no? Siento que hay mucho por mejorar, pero también por conocer, ¿no? Y creo que ese es el gran inicio, ¿no? Permitirnos conocer a nuevos autores, a nuevas voces, ¿no? Nuevas formas de pensar, y espero que con Jaguar sea como un pasito también, ¿no? Y Definitivamente ahorita definitivamente es el también. inicio, ¿no? O Sí. sea, Es el primer paso y es genial que lo hayas dado. Muchas gracias, chicas. No, gracias a ti por el espacio y bueno, ya nos estamos viendo aquí dentro de 15 días. Genial. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego, chao, chao. Gracias.